informática o cuestiones de criptografía. Entonces, resulta que hay un estándar del gobierno de los Estados Unidos, se le conoce como FIPS, que se refiere a ciertas reglas para que deben ser aplicadas a todas aquellas dependencias y vendedores del gobierno que manejan información supuestamente, ¿no? Entonces, básicamente este estándar se le conoce como FIPS 140 y la versión más actual, o bueno, más bien la versión que está vigente hoy en día, pues es la versión 2, ¿no? Ya se están haciendo por ahí algunos borradores para la versión 3, pero bueno. Entonces, igual tiene un poco de historia. En la parte del FIPS, el 140, la versión 1, fue hecho en 1994 y fue evolucionando. La que actualmente estamos ocupando, que es la versión 2, fue aprobado en 2001, ¿no? Hay alguna revisión actualmente de la versión 3 de este estándar, pero aún no se encuentra por ahí totalmente aprobado. Es interesante este FIPS porque muchos de los dispositivos, incluidos estos dispositivos criptográficos, las tarjetas, los HCMs, generalmente claman o dicen que son aprobados por este estándar. Y cuando son aprobados por este estándar significa que fueron revisados por el gobierno federal de Estados Unidos y que cumplen ciertas especificaciones de seguridad para garantizar que la criptografía que aplican estos dispositivos es segura para la información no clasificada. Obviamente para la información clasificada pues eso ya es otro rollo, ¿no? Y ahí ya cae sobre cuestiones incluso hasta militares. Pero bueno, para nosotros los civiles, pues la parte de FIPS nivel 3, bueno, nivel 2 que es la que se ocupa actualmente, pues es importante conocerla, ¿no? Y básicamente lo que está asegurando este estándar es que precisamente el dispositivo que ha sido evaluado pues implemente los algoritmos de cifrado con una muy alta calidad de implementación y que de cierta manera también puede manejar roles, que no tiene ningún hueco de seguridad por ahí y que es totalmente seguro implementar cifrado con esos dispositivos, ¿no? De ahí su importancia, porque al final de cuentas si ustedes van a comprar algún dispositivo y el dispositivo clama cumplir con estos estándares, pues entonces tienen la certeza de que fue evaluado por un experto en seguridad. Ahora, ¿cómo trabaja FIPS? FIPS generalmente va a trabajar sobre 5 niveles de evolución o de categorización. Es decir, todos aquellos sistemas o componentes o dispositivos que clamen estar aprobados por el FIPS o cumplir con el FIPS 140 nivel 2 FIPS 140 versión 2 en su nivel 1, significa que los laboratorios del gobierno o aprobados por el gobierno evaluaron cuestiones de software, ¿no? Es decir, que el dispositivo a lo mejor puede o la caja de cierta manera puede clamar el FIPS 140 nivel 2, versión 2 en su nivel 1, pero solamente se evaluó el software implementado, es decir, no hay cuestiones de hardware por ahí involucradas, ¿vale? Ahora, generalmente esto en el nivel 1 solamente va a aplicar a cuestiones de software en particular. Por ejemplo, OpenSSL, lo que hemos utilizado, cumple con el FIPS en el nivel 1, ¿vale? Aplica software. Eso quiere decir que ha sido evaluado OpenSSL por los expertos de seguridad y los algoritmos que ahí están implementados, pues son correctos, ¿no? Ahora bien, cuando un dispositivo está en el nivel 2 de FIPS, significa que tiene por ahí algunas cuestiones para dejar evidencia de que se intentó accesar de manera no autorizada, ¿no? Por ejemplo, estos dispositivos cumplen con el nivel FIPS 2, porque supuestamente para tener acceso a chip hay que romper el caparazón y eso ya es evidencia de que se intentó tener acceso a chip, ¿no? Más o menos así trabaja. Obviamente en los dispositivos, por ejemplo en las cajas, se aplican alguna especie de sellos o cuestiones por ahí que dejen marcas de que sí se abrió. Entonces, todo dispositivo nivel 2 deja evidencia. Ahora bien, el nivel 3, aparte de dejar evidencia,
puede responder hacia esos intentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el HSM que nosotros tenemos es nivel 3 porque supuestamente va a responder a una especie de movimiento, o si trato yo de destapar el HSM, destruiría la información ahí almacenada, ¿no? Cierta información, principalmente las llaves raíces. Y hay un nivel 4. Este nivel 4, aparte de destruir, por ejemplo, la información sensible, también aplica una especie de, le llaman ellos limpieza tipo militar, que básicamente es llenar de ceros y números aleatorios todas las cuestiones de memoria para no dejar posible huella de la posible información que hubiera estado hospedada ahí, ¿no? Entonces son más o menos los niveles que se aplican en el FIPS. Y evaluando de manera particular cada uno de ellos, por ejemplo en el FIPS nivel 1, parte de lo que se evalúa es que la memoria por ahí esté manejada de manera correcta, ¿no? Entonces ahí nos podría surgir la extrañeza de que entonces si OpenSSL fue evaluado en cuestiones de memoria, ¿por qué entonces Heartbleed existía? Sucede que este rollo del FIPS se va evaluando por versiones como tal, es decir, una versión, si una versión de OpenSSL es nivel 1, no necesariamente significa que todas las versiones de OpenSSL son nivel 1, porque para poder otra vez, digamos, para que la siguiente versión o la versión más reciente sea nivel 1, tiene que ser otra vez evaluada por los laboratorios, ¿no? Entonces, incluso ustedes si algún día se fabricaran algún dispositivo, la siguiente versión ya deja de ser FIPS porque no ha sido evaluada. Aun cuando digan, no, es que yo lo implementé similar y solamente le agregué, no, nada. ¿Sabes qué? El dispositivo a tu nueva versión no es FIPS y así lo deben de considerar, ¿no? Sin embargo, algunos vendedores de hardware pues solamente dicen, sí, cumplimos con FIPS, pero no nos dicen exactamente qué dispositivo es el que fue evaluado por los laboratorios, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que se evalúa es que en efecto en el FIPS nivel 1 se evalúa, como es una cuestión de software, pues que la memoria esté manejada de manera correcta, que se libere, que se destruya de manera correcta las variables, ¿no? Y que pues estén bien implementados los algoritmos y pues obviamente que el software tenga básicamente buena calidad o que no tenga, errores, ¿vale? Nivel 2, pues el nivel 2, generalmente lo que os comentaba hace ratito, ¿no? Pues si ya hay unas cuestiones físicas, pues tiene algunos sellos o cuestiones por ahí, placas epóxicas, algunos incluso tienen cerraduras a prueba de lockpicking, ¿no? Para que por ahí no se pueda accesar de manera correcta a los dispositivos. En el caso del software, lo que se busca, lo que se exige es que ya pueda tener soporte a procesos paralelos como tal. Que el dispositivo como tal sí aplique paralelismo, precisamente para la cuestión esta de acelerar la criptografía. ¿Vale? En la parte de nivel 3, lo que hacen las pruebas es que el dispositivo debe tener la garantía de que no es posible alterar su contenido ni su arquitectura como tal, ¿no? O sea, debe tener ahí unas cuestiones bastante interesantes para que si alguien quisiera incluso aplicar ingeniería inversa no le sea posible, que los chips se destruyan o simplemente que físicamente no sea posible desprender el chip o estar ahí midiendo algunas cuestiones de señales eléctricas, ¿vale? Algo muy interesante de FIPS nivel 3 es lo que les comentaba hace rato también, que yo para poder hacer alguna cuestión de modificar o tener acceso al dispositivo, tiene una cuestión por ahí de accesos bastante robusta, ¿no? Bastante robusta, y el control de roles y demás también tiene ciertas fortalezas. Por ejemplo, existe un término que se llama llaves NDM. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los dispositivos les pueden pedir tres llaves generales como tal, ¿vale? Pero cada una de ellas está compuesta, por ejemplo, por 4 subllaves, ¿vale? Esto quiere decir entonces que para tener acceso a una configuración de tres llaves, yo tengo precisamente 4 para 4 de 3, ¿no? Significaría esto que es posible yo presentar, por ejemplo, en esta configuración, porque no tienes al revés, 3 de 4. 3 de 4. Significaría que al menos necesito 3 llaves presentes para poder tener acceso a los dispositivos como tal, ¿vale?
También yo puedo dividir una llave de tal manera de que tienen que estar presentes las 3 llaves para poder tener acceso total. Entonces esta sería una llave de 3 de 3. Llave 3 de 4 es al menos 3 para tener acceso. Eso es importante, ¿por qué? Porque si ustedes dividen las llaves y requieren las 4 personas presentes, y si alguno de ellos tuvo alguna cuestión por ahí importante, entonces no podrían tener poder continuar con el proceso. Por eso es que tienen esas configuraciones. Ustedes deciden si lo hacen 2 de 3, 2 de 4 o 3 de 4 o incluso las 4 de 4, ¿no? Lo cual ya es más riguroso. Entonces en el nivel 3 los dispositivos deben de soportar configuración de llaves. Para la parte de poner roles y perfiles, debe de poder dividir las llaves de esta manera, ¿no? El nivel 4 incluso ya incluye por ahí lo que les comentaba, detección de movimiento y métodos seguros de borrado de la información, ¿vale? Entonces, básicamente es que está más fortificado el HSM en un nivel 4. Y pues básicamente aquí es la explicación, ¿no? del qué realmente significa el FIPS 140 versión 2 en sus diferentes niveles, que básicamente es que todos aquellos empresas o dependencias que manejen información no clasificada, pero considerada sensible, deben de cumplir con este estándar en particular, ¿no? Incluso también cualquier empresa privada que colabore con estas dependencias que van a manejar información, también se les exige que todo su software y todo su hardware esté validado por el FIPS. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo funciona este rollo del FIPS? Básicamente es que el dispositivo tiene que enviarse a los laboratorios para que pudieran ser evaluados precisamente por algún laboratorio autorizado por el NIST. El NIST es una dependencia que de cierta manera lleva o va imponiendo estándares en cuestiones de tecnologías de la información, ¿vale? Entonces, los laboratorios obviamente colaboran con el NIST a final de cuentas para asegurar que los dispositivos que son sometidos a sus pruebas pues pasen las cuestiones de seguridad física, seguridad lógica, que la parte de las interfaces sea segura. Ahí es muy importante porque ustedes pueden tener un dispositivo físicamente seguro, pero resulta que la parte de red pues tiene ahí algún error de implementación y por ahí podría haber alguna fuga, ¿no? Entonces, por ahí tiene ciertas rutinas en los laboratorios para poder hacer esa verificación. Ahora bien, si ustedes diseñaran algún dispositivo para la cuestión de FIPS, pues tendría que cumplir estos 4 pasos, ¿no? Es decir, hacer el dispositivo apegado a FIPS, es decir, documentarse y demás para que cumpla, para preparar el dispositivo que cumpla con esa especificación. Una vez que ya lo tienen que preparar su documentación que ampara todo el proceso de fabricación del dispositivo. Se envía precisamente el dispositivo y los documentos y a esperar la aprobación del NIST, ¿no? Lo cual de cierta manera tiene una cuestión de lógica. Ahora bien, aun cuando el fabricante pudiera asegurarles que cumple con el FIPS, ustedes pueden conectarse a las páginas del NIST precisamente para ver si el dispositivo que pudieran adquirir está en esa lista de aprobados y pues proceder a su compra, ¿no? Para tener la garantía de que en efecto su dispositivo cumple con FIPS, ¿vale? Ahora bien, la versión 3, que es la que se va a implementar, se espera que se implemente para el próximo año o máximo unos 2 años más. Básicamente lo que está haciendo es aumentar las cuestiones de seguridad, obviamente, ¿no? Entonces, generalmente lo que ya se está exigiendo a los dispositivos es que ya no solamente pidan una cuestión de token. Actualmente solamente les pueden pedir algo que saben, es decir, un PIN y un password y algo que tienen. Pero ya también se están preparando para que les exijan a ustedes para entrar al HSM a administrarlo, pues una cuestión que es inherente a ustedes, ¿no? Es decir, posiblemente ya pueden integrar un factor de 3 como tal, ¿no? Es decir, les puedes pedir un PIN, un password, un token y aparte que se identifique con alguna huella digital o una cuestión de iris o unas cuestiones bioeléctricas que emanan de su cuerpo, ¿no? Para poderlos identificar. Entonces, en el caso de FIPS nivel 3, por lo menos se está pidiendo 2 factores de cualquiera de estos. Generalmente los van a amarrar al token y a algo inherente. Algunos podrían implementar 3 factores: algo que saben, algo que tienen y algo que es inherente a ustedes.
Hay otro nivel más que ya es un poco más complejo de implementar, por ejemplo, algo que solamente ustedes hacen, ¿no? Por ejemplo, que reconozcan su voz, su escritura o la forma incluso de caminar, ¿no? O sea, por ahí ha habido una cuestión por ahí de que incluso la forma de caminar puede delatar a las personas, ¿no? Entonces, incluso por ahí se clama de que Estados Unidos incluso puede saber la identidad de una persona a través de los satélites precisamente por llevar el rastreo de cómo va caminando, porque es una cuestión, como lo puede ver a 45 grados, de cierta manera puede medir su distancia, los pasos y cómo camina para poder saber quién es, ¿no? Otra manera que está cambiando con el FIPS, con la versión 3 que se espera que salga en los próximos años, es que las interfaces deben de tener canales totalmente seguros, ¿no? Incluso cuestiones por ahí que el canal debe tener un canal cifrado desde inicio. Vale, pues. Entonces, ahorita vamos a hacer nuestro ejercicio ya de firma electrónica, entonces vamos a tomar por aquí el contexto de los certificados digitales, ¿no? Como tal. Entonces, por lo que hemos visto en nuestra clase, podríamos concluir que un certificado digital básicamente es un documento que tiene ciertos datos que vamos a vincular a una persona en particular, ¿no? Yo creo que esa parte no debería de tener ya duda en este momento, ¿vale? Además, estos certificados, por lo que les he explicado en clase, pues están firmados por una autoridad de certificación y entonces es donde se empieza a hacer la cuestión de la cadena de confianza, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes reciban un certificado, pues obviamente lo que están recibiendo aquí es una llave pública como tal. Eso les permite de cierta manera comprobar que la persona que se está enviando la información pues realmente es la que dice ser, ¿no? Por esa cuestión de llaves públicas y llaves privadas. Además están obteniendo la fe porque hay un tercero que les está garantizando que esa información fue verificada, ¿vale? Ahora bien, en este rollo también que les he mencionado de los certificados, pues les he mencionado que uno de los estándares más comunes y corrientes es el X509. ¿Qué versión es la actual? Lo que les he mencionado en la clase, de los 509. ¿No recuerdan? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La versión actual es la 509 versión 3, son los que actualmente se utilizan, ¿vale? Entonces van apenas 3 versiones de los certificados. Ahora bien, igual básicamente lo que hemos revisado es que toda esta clase de certificados pues, están hechos usando métodos criptográficos asimétricos, ¿vale? Y la funcionalidad o la función básica es que asocian información de una persona o entidad con su llave pública. Es todo lo que hemos revisado en esta cuestión, ¿vale? Entonces, precisamente la veracidad de esta asociación que la está garantizando, pues una autoridad certificadora, ¿no? Una de las láminas de las sesiones pasadas les mencionaba que, al menos aquí en México, existen 4 autoridades certificadoras reconocidas por el gobierno federal. La parte del SAT, la parte del Banco de México, Secretaría de Economía y Función Pública, ¿no? Son los que emiten diferentes certificados aquí en México. Por ejemplo, obviamente la parte de la cuestión bancaria, pues está amparada por el Banco de México. La cuestión del e-government está amparado por Función Pública. La cuestión esta de transacciones económicas, los notarios y demás, deberían estar amparados por la Secretaría de Economía. Ahora bien, ¿qué información podríamos encontrar en un certificado 509? Pues básicamente vamos a encontrar por ahí, obviamente, la versión. Entonces aquí la mayoría de los certificados vamos a tener un versión 3, ¿no? Todos los certificados deben de tener un número de serie. Dentro de toda la CA, todos los certificados deben de tener un número único de serie. En el caso del SAT, si más mal no recuerdo, su número de serie creo que es la CURP como tal. Entonces ellos la codifican y la ponen ahí como número de serie. En el caso de los certificados de los usuarios que emiten facturas, porque ahorita lo que vamos a ver en nuestro ejercicio, ustedes van a tener que identificar el número de serie del certificado y localizarlo en los servidores del SAT para poder bajar la llave pública de alguno de los certificados si es que no lo hubiera. Obviamente trae la autoridad que está amparando ese certificado.
También trae un periodo de validez, eso ya se los había comentado, en el que trae dos campos, a partir de cuándo empieza a ser válido y hasta cuándo deja de ser válido ese certificado, ¿no? Entonces tiene un periodo de validez esa clase de certificados. ¿Okay? Trae el nombre del usuario o se le conoce también como common name. Aquí no hay nombre, pero ustedes lo pueden identificar cuando vean la palabra de common name, se refiere precisamente al nombre del usuario, ¿no? También tenemos precisamente los parámetros de la firma electrónica de este certificado, y como al final de cuentas es una firma electrónica, yo les había comentado que las firmas electrónicas están amparadas bajo los hashes. Obviamente aquí debe traer el algoritmo de hash que se firmó y el algoritmo que lo está cifrando, ¿vale? Ciertos parámetros y la llave pública del usuario como tal. Debe de venir anexa la firma electrónica de la CA, precisamente para las cuestiones de la comprobación. Entonces aquí viene un criptograma que ustedes deberían de comprobar con la llave pública del certificado que lo firmó. Ahora bien, otro de los elementos fundamentales dentro de todo este rollo de las infraestructuras de PKI son las listas de revocación, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de tener en nuestro sistema de firma electrónica o en nuestro sistema que utiliza certificados una forma de avisar a las aplicaciones que un certificado ha sido revocado. Porque si ustedes se ponen a pensar, yo llevo mi certificado como tal, que fue emitido y fue firmado y es válido en tiempo presente, pero a lo mejor mañana, por X o Y razón, cometo una violación dentro de las reglas de la CEA o de la autoridad de certificación, y lo que procede es una revocación. Pero yo lo que tengo es algo válido. Significa que si yo voy a cualquier aplicación y esa aplicación no tuviera una lista de revocación o acceso a una lista de revocación, yo podría tener acceso. Entonces las aplicaciones deben de tener una manera de saber cuándo un certificado sigue vigente o cuándo no, y para eso nos podría servir esta lista de revocación, ¿no? Generalmente lo que se hace con estas listas de revocación es que se pueden accionar, por ejemplo, de un LDAP que esté despachando esa lista de revocación. Su aplicación, cada que llega un certificado, lo que tendría que hacer es conectarse a la lista de revocación, buscar por número de serie. Generalmente estas CRLs tienen una lista de números de serie, comparar si está ahí el certificado, y si está ahí, entonces evitar que haga cualquier transacción, ¿vale? Más o menos es como funciona una CRL. La cuestión de la CRL es totalmente asíncrono. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tardar, dependiendo también de qué tan rápida sea la CA, puede tardar tiempo para que se refleje el certificado en la lista de revocación, es decir, no es al momento, y eso genera un riesgo como tal, porque si es por ejemplo, nosotros ahí en la UNAM, generalmente están los profesores firmando, y si la lista de revocación no se distribuye a tiempo, un profesor puede firmar cuando ya no tiene la autorización, las autorizaciones suficientes, ¿no? Si procede la revocación y yo no distribuyo las listas de revocación así rápido, puede caer la firma y entonces me meto yo en un problema, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante de considerar. Lo cual también es una cuestión de diseño ahí en la parte de la CA. Por eso,